Fijaos lo que ocurre si yo hago clic sobre la carita fea sonriente y la muevo, por ejemplo, encima del personaje. Veis que el personaje se queda por detrás. Y lo mismo ocurre con las plataformas de nuestro juego, ¿vale? Si yo hago clic sobre nuestro personaje y lo muevo por delante de las plataformas, pues pasa por delante. Pero si lo muevo sobre la carita, se queda por detrás de la carita. ¿Por qué es esto? Pues esto es porque la Z que tiene nuestro personaje es mayor o es menor que la de la carita. Fijaos, la Z, veis que aquí arriba, encima del personaje, pone Z2, ¿no? Y lo podemos ver aquí también, Z order 2. Si hago clic en la carita, pone Z3 y aquí pone Z order 3. ¿Por qué tiene este un Z3 y este un Z2? Pues muy sencillo, porque GDevelop va dándole una Z cada vez mayor a cada uno de los objetos cuando los pongo en la escena. Como los primeros que he puesto han sido las plataformas, pues les ha dado Z1. Luego he añadido este personaje y le ha dado un Z2. Y el último le ha dado Z3. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, por ejemplo, que la carita esté por detrás y no por delante del personaje? Pues lo que tengo que hacer es pinchar, por ejemplo, en el personaje y darle un Z más alto. ¿Cómo se hace? Pues aquí en el lado izquierdo, en la ventana de propiedades, subo y ya tengo el personaje por delante de la carita. Si yo ahora arrastro el personaje, veis que está por delante de la carita. Bueno, pues este Z es la manera de ordenar en profundidad nuestros objetos en la pantalla y veréis que es muy importante. Imaginad, por ejemplo, que yo añado un fondo, ¿vale? Voy a añadir, por ejemplo, voy a darle a Add New Object aquí y voy a añadir, bueno, voy a salir aquí para que veáis dónde lo estoy añadiendo. Aquí en nuestro juego, en la tienda de objetos de GDevelop, este es de donde estamos obteniendo nuestros objetos. Hago clic y veis que aquí hay una luna. Podéis hacerlo con cualquier otro objeto, ¿eh? Este lo estoy tomando como ejemplo. Así que hago clic y la añado a la escena. Cuando la añado a la escena veis que aparece aquí, como cualquier otro objeto que he añadido. Digo close y ahora puedo agarrar la luna y arrastrar sobre mi escena, ¿vale? Veis que si yo la coloco, se está colocando por encima de cualquier objeto. Voy a colocarla aquí, por ejemplo, y voy a poner la luna de fondo así con un modo artístico. Veis que de momento le ha dado el Z5, ¿vale? Entonces, para mover la luna sin que se pierda la proporción, porque si yo hago así, se hace una luna con forma de huevo, lo que tenéis que hacer es tirar de esta esquinita de aquí, pero primero manteniendo pulsado la tecla mayúsculas. Y entonces ahora cuando yo tiro es imposible que se pierda la proporción, ¿vale? ¿Veis que se queda todo por detrás? Así que si yo le doy a Preview, pues no voy a poder jugar, porque mi luna ocupa todo. Si me muevo con el personaje, pues veré que el personaje se cae, ¿veis? Pero no lo estoy viendo en realidad. Y esto, obviamente, no es lo que quiero. Entonces, voy a cambiar esta Z y le voy a poner Z0, por ejemplo. Fijaos que aquí en el lado izquierdo, en propiedades, según yo voy bajando esta Z, se van a ir viendo los personajes que tienen una Z mayor que la de mi luna. ¿Veis? Ahora la carita se ve. Y si sigo bajando, ya se ven hasta las plataformas, porque la Z está en el fondo del todo. Tiene la Z más pequeña. De esta manera, si yo voy a Preview, pues queda muy bonito, porque se ve una luna de fondo y se ve nuestro juego por delante. ¿Vale? Bueno, pues acordaos, la Z es importante para ordenar en profundidad nuestros objetos en la pantalla. Otra manera también muy importante y más avanzada de ordenar los objetos en la pantalla es utilizando capas. Vale, algunos ya sabréis lo que son las capas de haberlas utilizado en otros programas. En GDevelop sirven para ordenar igualmente en profundidad los componentes que tiene nuestro juego. Lo que pasa es que las capas son más avanzadas. Las capas permiten poner una cámara asociada a la capa, bueno, permiten hacer muchas cosas. ¿Cómo se gestionan las capas?
Pues mirad, aquí abajo hay un panel que pone capas o layers en inglés, ¿no? Este, por cierto, si no lo estáis viendo, es decir, si no está en vuestra pantalla este panel de aquí abajo de capas, tenéis que hacer clic aquí arriba y se os abre el panel de capas, ¿vale? Ya lo veis. Entonces, ¿qué capas tengo ahora mismo? Pues tengo una capa base, que es donde están todos mis personajes, ¿veis? Encima de la Z, si yo me coloco sobre el personaje, veis que pone capa, base layer. Este base layer. Todos están en la base layer. ¿Veis? Entonces, la luna también está en la base layer, como veis. Vale. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por cierto, hay una capa donde no puedo poner nada, que es la capa de color de fondo. Si yo hago clic aquí, en esta esquina derecha, puedo cambiar el color de fondo de mi escena. Pues hago clic ahí, por ejemplo, y pongo un color azul intenso de profundidad, así, muy bonito a mi juego, ¿vale? Bueno, entonces ahora, ¿qué puedo hacer para crear una nueva capa donde poner otra cosa? Pues para crear una capa le digo Add a Layer, añado una capa, me la pone aquí arriba y le voy a poner, por ejemplo, un nombre diferente, que sea escenario. El escenario va a ser como la imagen de fondo, ¿vale? Entonces, muy importante. ¿Qué va a aparecer primero en la pantalla? Va a aparecer la capa que esté arriba. Como el escenario es el fondo, yo no quiero que la capa escenario sea la que aparezca en primer plano. Lo que quiero es que aparezca en primer plano la capa base layer, ¿vale? Entonces hago clic sobre estas dos rayitas que hay aquí y las subo. Arrastro hacia arriba y las subo. Y como veis, han cambiado de orden. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo le digo preview, voy a ver primero esto y detrás el escenario, que ahora mismo no tiene componentes, y detrás el background. ¿Vale? Porque si lo hago al revés, es decir, si pongo el escenario arriba y le doy a preview, bueno, se ve porque no he puesto nada en el escenario, pero os voy a añadir un nuevo objeto y voy a ponerlo en el escenario. Veréis que no se ve. Voy a añadir un nuevo objeto, vuelvo hacia atrás y voy a añadir este background tile sprite, que es como el escenario de fondo. Le doy clic, lo añado. Ay, ya lo había añadido, perdón. Voy a quitar uno. Este lo voy a borrar. Por cierto, así os muestro cómo se borra un escenario o cómo se borra cualquiera de estos objetos. Para hacerlo hay que hacer clic en los tres puntitos de aquí y decirle delete o borrar en la versión español. Esto es solo un aviso que te dice, ten cuidado que no se va a poder deshacer si lo borras. Y este te dice, oye, que voy a borrar todo lo que tiene. Sí, 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 lo borramos, vale, ya está. Y ahora aquí tenemos nuestro background. Fijaos, si yo le doy clic a background y lo arrastro, nuestro background, mantengo pulsada la tecla mayúscula y arrastro, veis que nuestro escenario se queda por detrás. Voy a ajustarlo así un poco. Nuestro escenario se queda por detrás de... Así. No, así me gusta. Nuestro escenario se queda por detrás, por delante de todos los personajes. ¿Dónde está este objeto escenario? Pues este escenario le ha dado el Z-order 5, es decir, que está por delante de cualquiera, y está en la base layer, ¿vale? Si yo le digo que quiero cambiar en qué capa está este objeto, hago clic aquí y le digo que lo ponga en la capa escenario, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? Pues que como la capa escenario está delante, pues se va a quedar por delante de todos nuestros objetos. Pero si yo hago clic aquí abajo en estas dos rayitas y muevo la base layer arriba, veis que se queda el escenario por detrás porque está en una capa que está más abajo en el orden, ¿vale? De hecho, ahora, por ejemplo, puedo dejar ahí ese escenario y poner nuestra luna así más pequeñita por aquí. Así que si yo ejecuto el juego, en teoría el escenario va a quedar por detrás porque está en una capa posterior y todos los demás objetos que están en la capa base, en esta, pues se quedarán por delante. Da igual ya, por tanto, que el escenario, que este objeto tenga un Z5,
¿vale? Porque está en el orden 5 de su capa. Pero lo que importa es que los que están en la misma capa, es decir, la luna, el personaje y la carita, sí que estén bien ordenados con el Z adecuado dentro de su capa. Vamos a darle a Preview y ahí está, ¿vale? Vemos nuestro escenario, vemos la luna y nuestro juego funciona perfectamente y el escenario se queda por detrás. En un vídeo siguiente veremos qué más podemos hacer con las capas, porque podemos añadirle muchas más cosas. Por ejemplo, una cámara para ir desplazando nuestra cámara para que el juego tenga más profesionalidad.